Introducción. La creciente demanda energética y la amenaza por el agotamiento de los recursos naturales ha llevado a la industria a desarrollar modelos de generación de energía sustentable. Una forma de solventar esta necesidad es a través de cultivos energéticos. Los cultivos energéticos son materia orgánica que se genera a partir de procesos biológicos y se clasifican en dos grandes grupos. Los de primera generación, que son aquellos que se producen de manera tradicional en campos, como maíz, caña de azúcar, girasol. Y los de segunda generación, que requieren entornos acondicionados, como industrias para su desarrollo, y son obtenidos mediante el uso de algas o bacterias principalmente. En este curso, se cubrirán únicamente los de primera generación, ya que gracias a su rápido crecimiento, facilidad de producción y a su alto contenido energético en forma de carbohidratos, aceites o celulosa, es posible transformar los cultivos en biocombustibles como bioetanol, biodiesel y biomasa sólida. Estos biocombustibles tienen distintas aplicaciones, tanto a nivel residencial como a nivel industrial. Inscríbete a este curso y desarrolla tus habilidades para evaluar, seleccionar y producir el cultivo energético más adecuado en tu región. Cultivos energéticos y la biomasa. La biomasa es la energía renovable obtenida de la materia orgánica y se produce de forma natural, a partir de residuos orgánicos y mediante cultivos energéticos. En los cultivos energéticos se producen especies vegetales para generar energía de forma sustentable. Estas se producen de la misma forma que un producto agrario, desde la elección de las mejores especies, el proceso de siembra y la cosecha mediante equipos mecanizados, usando las técnicas más eficientes para incrementar la producción. Aunque podría usarse como fuente de alimento, no se busca obtener un producto de calidad, sino de alto contenido energético. Por esta razón, se seleccionan plantas que tengan un rápido crecimiento, de rotaciones cortas y bajos costos de producción. Debido a la gran variedad de plantas y técnicas de producción, los cultivos se transforman para generar bioetanol y biodiesel, los cuales funcionan como sustitutos de combustibles derivados del petróleo para equipos motorizados como automóviles, vehículos de transporte o generadores eléctricos. Madera, la cual se utiliza para producir calor en las viviendas como sustituto de gas o electricidad y en la industria como sustituto del carbón. Gracias a estas aplicaciones, es posible reducir la dependencia de los combustibles de origen fósil, como el carbón y el petróleo, y además, favorecer la economía local al generar una fuente de empleo. Ciclo del carbón. El carbón es uno de los elementos esenciales para la vida de diferentes organismos, al ser la base de la materia orgánica. También desarrolla un papel fundamental en la formación de la biomasa. Durante su crecimiento, las plantas asimilan el dióxido de carbono de la atmósfera a través del consumo de agua y luz del sol. A esto se le conoce como fotosíntesis, en el cual las moléculas se transforman en carbohidratos, que las plantas utilizan para crecer y desarrollarse, mientras que el oxígeno que generan lo liberan a la atmósfera. Después, realizan el proceso inverso durante la noche, al respirar el oxígeno de la atmósfera y emitir dióxido de carbono. La cantidad de CO2 que emiten es menor a la cantidad que asimilan durante el día.
Cuando están listas, las plantas se cosechan para transformarlas en biomasa, una vez que crecen al tamaño adecuado. Esto depende del uso que se les dé. La biomasa se consume normalmente mediante un proceso de combustión, donde se transforma nuevamente en moléculas de CO2 y agua, las cuales son emitidas a la atmósfera. Si la extracción de recursos es mayor a la de cultivo, se genera la sobreexplotación y se rompe el ciclo, provocando que no sea un proceso sustentable. Por esta razón, los cultivos energéticos se forman para acelerar el ciclo natural del carbón y obtener energía de manera renovable. Selección del cultivo. Para seleccionar la mejor alternativa a cultivar, debes determinar cuál será la planta más rentable para el proceso de biorefinación y de menor impacto para el entorno. El proceso de biorefinación es el método que se utiliza para transformar la biomasa en biocombustibles. Esto es la base para elegir correctamente el cultivo. Investiga qué tipo de biocombustibles se producen en las industrias que existen en tu región. Bioetanol, biodiesel, biomasa sólida o biogás. Analiza qué plantas pueden ser utilizadas para obtener ese producto y que puedan cultivarse en tu región. Por ejemplo, remolacha o maíz para producir bioetanol, o bien, soya y colza para biodiesel. Confirma con la empresa qué productos son los que procesa y cuáles no. Esta será tu principal limitante y la base para determinar la mejor alternativa, ya que si la industria no puede transformar tu cultivo, no representará una alternativa viable. Con base en los cultivos que transforma la industria de tu localidad, haz lo siguiente. Elabora una tabla con las alternativas que puedes utilizar. Investiga en Internet cuánta agua es necesaria para producir una hectárea de cultivo energético. Identifica aquellas alternativas que requieran una menor cantidad de agua. Esas serán las mejores opciones para cultivar si la disponibilidad de agua en tu región es limitada. Cada cultivo tiene su propio ritmo de crecimiento, que abarca desde que se siembra hasta que se cosecha. Para compararlo con diferentes especies y medir cuánta energía se puede obtener, se utiliza el concepto de rendimiento anual. Haz lo siguiente. Coloca en la tabla el rendimiento del biocombustible por hectárea que se puede obtener. Puedes consultar estos valores en fuentes confiables. Coloca el número de meses que tarda la planta en desarrollar un ciclo. Puedes consultar la información en fuentes confiables. Divide 12 meses entre la cantidad de meses que tarda en completarse el ciclo. De esta forma, conocerás cuántos cultivos puedes obtener por año. Multiplica el rendimiento del cultivo energético por el resultado anterior. Analiza cuáles tienen un mayor rendimiento. Estas representarán las mejores opciones al generar una mayor cantidad de biocombustibles en el menor tiempo y espacio. La versatilidad de la planta es otro elemento que debes evaluar, ya que son las alternativas si la demanda del cultivo para producir biomasa es baja. Entre los principales usos se encuentran alimento para humanos, producción de forrajes o alimento para ganado, proceso secundario de transformación a biomasa. Estas características te permiten mantener un margen de utilidad con el cultivo que produces, dependiendo de la demanda del mercado y las necesidades de la población. Utiliza estos pasos para elegir las mejores alternativas. No te limites a una, ya que es recomendable hacer rotaciones para permitir que el suelo recupere sus nutrientes después de varios ciclos.
Formación de cultivos. Los cultivos energéticos se forman de la misma manera que los de alimentos. Sin importar el proceso de transformación a biomasa, debes hacer lo siguiente. Prepara el suelo para sembrar la semilla. Utiliza equipos mecanizados como la rastra de discos para labrar la tierra y remover la maleza. Dispersa, de manera uniforme, abono natural sobre la tierra donde colocarás las semillas. Esto incrementará los nutrientes del suelo de manera natural. Siembra las semillas o plántulas en el área preparada. Si te es posible, utiliza equipos motorizados como sembradoras para aprovechar al máximo el área disponible y reducir el tiempo de cultivo. Espera que la planta se desarrolle durante las próximas semanas. Durante esta etapa, riega periódicamente el cultivo de acuerdo con la época y clima de la región. Aplica fertilizantes cuando se requiera, de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes. Algunos se aplican directamente y otros se diluyen con el agua de riego. Dependiendo de la planta a sembrar y de las características del suelo, será el fertilizante a utilizar. Por lo general son ricos en fósforo, potasio, nitrógeno, así como otros elementos y macromoléculas. Aplica de la misma forma los insecticidas cuando se requiera. Sigue las instrucciones del fabricante para proteger los cultivos de las plagas. Cosecha la planta una vez que se encuentre lista. Para la producción de bioetanol y biodiesel, debes buscar la máxima producción de carbohidratos o aceites según sea el caso. Que la planta tenga una baja altura, para que aproveche los nutrientes en producir carbohidratos o aceites y no en crecer. Que el contenido de agua sea bajo, para reducir los costos de transporte. Existen muchas técnicas para formar los cultivos. Si deseas profundizar en el tema, consulta diferentes fuentes confiables para especializarte en otros métodos y técnicas. Cultivo de sorgo. El sorgo es un cereal que crece en forma de caña, con granos en la parte superior. Tiene un ciclo de 6 meses, por lo que puede cosecharse hasta 2 veces por año. Debido a sus características, puede aprovecharse para producir bioetanol de las siguientes formas. Extracción de almidón de los granos y simplificación de azúcares mediante hidrólisis. Fermentación directa del azúcar del jugo de la caña. Procesamiento de celulosa del bagazo mediante hidrólisis avanzada. Haz lo siguiente para cultivar sorgo. Distribuye el área para sembrar, de 12 a 16 plantas por metro cuadrado, con una distancia entre ellas de 32 a 100 centímetros. Entre más seca sea el área, mantén más separadas las hileras. Identifica la mejor época para sembrar. El sorgo germina con más facilidad si la temperatura es de 20 a 30 grados centígrados. Realiza un análisis del suelo para determinar con qué nutrientes cuenta. Después, lábralo y abona la tierra. Procura que el pH se encuentre entre 6.8 y 7.2. Siembra las semillas a una profundidad de 2 a 5 centímetros. Auxíliate de herramientas como la bota de siembra o sembradora de monogramo. Humedece para favorecer la germinación. Riega el cultivo de forma periódica. Realiza una inspección después de 20 días, cuando el sorgo comienza a emerger, y elimina la maleza mediante métodos mecánicos o productos químicos que se permitan en tu región, ya que no beneficiará el desarrollo del cultivo. Aplica los fertilizantes durante los primeros meses, cuando la planta comienza a crecer. Cuando la deben ser ricos en potasio, fósforo y nitrógeno principalmente. El riego del sorgo se realiza en 4 principales fases a lo largo de su crecimiento.
de la siguiente forma. Riega el suelo tras la siembra para favorecer la germinación de las semillas. Aplica el segundo riego entre los primeros 20 y 35 días después de haber sembrado. Espera 75 días posteriores a la siembra y realiza el tercer riego. Riega cuando los granos en la planta se encuentran en un estado masoso-lechoso. Esto ocurre aproximadamente a los 110 días después de la siembra. Una vez que el sorgo alcanzó su madurez y está listo para cosecharse, tienes dos principales opciones: cosechar los granos para obtener almidones, cosechar la caña para extraer el jugo. Para la cosecha de granos, espera de 15 a 25 días después de la floración. Analiza los granos y verifica que su consistencia es de una masa blanda. Esto significa que contiene poca humedad y una mayor cantidad de almidones. Toma en cuenta que una cosecha tardía reducirá la cantidad de almidones. Recolecta los granos de la planta. Puedes implementar equipos mecanizados o bien de forma manual para evitar el daño de las cañas. Para la extracción de azúcar en el tallo, espera de 25 a 30 días después de la floración y procura que el cultivo no reciba agua al menos por 5 días para que realices una prueba de grados Brix, con la cual determinas qué tan dulce es el jugo de la caña. Lo ideal es que sea mayor a 18 grados. Corta el cultivo de manera similar a los métodos de cosecha de la caña de azúcar. Puedes utilizar equipos mecanizados. Si la especie que seleccionaste no produce una alta cantidad de jugo o azúcares en la caña, esta puede utilizarse para producción de silo de sorgo o forraje y producción de heno de sorgo. El método de cultivo y cosecha que utilices, así como la variedad de la planta, dependen del clima de tu región y principalmente del proceso de transformación de la industria. Consulta sus requisitos. Cultivo de trigo. El trigo es un cereal que produce granos con un alto contenido de almidones y su ciclo de cultivo tiene una duración aproximada de 6 meses. Por lo regular, el trigo se utiliza para alimentación de la población, excepto cuando pierde su calidad y no son aptos para consumirse como tal. Por ejemplo, cuando se contaminan o no se almacenan correctamente, en cuyo caso puede utilizarse para producir biocombustibles. Adicionalmente, si en tu región no es una prioridad utilizarlo como fuente de alimento, se puede transformar en bioetanol de dos formas. El almidón de los granos se transforma en azúcar simple mediante un proceso de hidrólisis, y la celulosa del tallo se transforma mediante un proceso de hidrólisis avanzada que se realiza por separado del grano. Haz lo siguiente para cultivarlo. Identifica la mejor época para sembrar. El trigo germina con mayor facilidad cuando la temperatura se encuentra de 20 a 25 grados centígrados. Distribuye el área para formar surcos con una distancia de 40 a 100 centímetros. Realiza un análisis del suelo para determinar con qué nutrientes cuenta y sus necesidades. Después, labra y abona la tierra. Riega el área una vez que el suelo esté preparado de 2 a 3 días antes de la siembra. Utiliza fertilizantes ricos en fósforo, potasio y nitrógeno principalmente. Asegúrate de que el pH del suelo se encuentre entre 5.5 y 7, es decir, ligeramente ácido. Aplícalos en dos partes. La primera, antes de la siembra, y contendrá todo el potasio, fósforo y la mitad del nitrógeno.
La segunda parte será una vez que la planta comience a crecer. Siembra las semillas a una profundidad de 2 a 5 centímetros. Auxíliate de herramientas o una sembradora. Asegura el desarrollo de la planta. Durante esta etapa, elimina la maleza mediante métodos mecánicos o productos químicos que se permitan en tu región. Aplica el fertilizante restante durante la etapa de encañado. Riega por aspersión, al comienzo del encañado, durante el espigado y cuando alcance la madurez. Una vez que han pasado alrededor de 130 días desde que lo sembraste y la planta se ha desarrollado, haz lo siguiente. Inspecciona el tallo. Debe haber perdido el color verde y la humedad que contiene debe ser menor a 13.5%. Utiliza un método tradicional para cosechar el grano y separarlo de la paja. Existen equipos especializados para ello, como las trilladoras. Aunque son plantas distintas, el proceso de producción para aprovechamiento en biomasa es similar al de otros cereales, como la cebada, centeno o tritícale. Cultivo de papa. Las papas son otro tipo de cultivos que generan gran cantidad de almidones y tienen un ciclo de 4 meses aproximadamente. Haz lo siguiente para cultivarlas. Distribuye el área para formar filas dejando un espacio de 40 a 60 centímetros entre ellas. Identifica la mejor época para sembrarlas. Las papas requieren una gran cantidad de nutrientes, así como de un suelo fértil. Por esta razón, no utilices la misma tierra para producir más de un cultivo al año. Labra el suelo y abónalo. Asegúrate de que la tierra queda suelta para facilitar el crecimiento del tubérculo, así como con poca humedad. Si es en exceso, la papa se puede pudrir. Aplica el fertilizante rico en potasio, fósforo y nitrógeno mientras preparas el terreno. También, busca que el pH de la tierra se localice entre 5 y 6. Identifica dónde se localizan los brotes u ojos en la parte exterior de la planta. Estos serán las semillas para formar los cultivos. Si una papa cuenta con más de uno, corta alrededor para dividirla y déjala secar por 3 días. Forma los surcos manteniendo una profundidad de 10 a 15 centímetros. Coloca los ojos hacia arriba, respetando la distancia de 40 a 60 centímetros entre cada una. Después, cubre con tierra la parte superior, sin compactar demasiado. Humedece el cultivo de forma periódica, regando de 1 a 2 veces por semana, principalmente durante los días más calurosos y cuando se encuentra floreciendo. No riegues en exceso el suelo, ya que se puede pudrir. Después de 100 días, la papa estará lista para su cosecha. Haz lo siguiente. Analiza las características de las hojas. Si se tornan amarillentas o se comienzan a caer y ya te encuentras cerca de los 100 días, es momento de cosecharlas. Extrae las papas con un método manual o mecánico, según tu preferencia. Resguárdalas en un lugar seco y fresco a una temperatura entre 7 y 13 grados centígrados. De manera similar, se pueden producir y aprovechar otros tubérculos como el camote o la mandioca para la producción de bioetanol. Cultivo de maíz. Al igual que otros cereales, el maíz es muy versátil por el alto contenido de almidones en los granos. Gracias a esto, se puede aprovechar de las siguientes formas para elaborar biocombustibles. Fermentación de los almidones en el grano.
procesamiento del tallo mediante hidrólisis avanzada para la producción de bioetanol, o a través del silo de maíz para la producción de biogás. El maíz tiene un ciclo de 5 meses. Dependiendo de la variedad, puede tardar desde 90 hasta 150 días para madurar. Haz lo siguiente para cultivarlo. Identifica la mejor época para sembrarlo. Germina con mayor facilidad cuando la temperatura se encuentra de 20 a 25 grados centígrados. Distribuye el área para sembrar el maíz. Deja un espacio aproximado de 35 a 70 centímetros entre cada hilera. Realiza un estudio del suelo para que identifique sus deficiencias. Labra el suelo apoyándote de equipos como la rastra de discos. Después, dispersa el abono de manera uniforme sobre el suelo. Siembra las semillas a una profundidad aproximada de 2.5 a 5 centímetros. Apóyate de equipos motorizados como sembradoras para aprovechar al máximo el área disponible. Riega periódicamente al menos una vez por semana. Aplica fertilizantes ricos en nitrógeno, fósforo o potasio, según las necesidades del suelo. Para la elaboración de biocombustibles, espera a que más del 35% del grano se encuentre seco para que tenga una consistencia dura y lo puedas cosechar. Después, tienes dos alternativas. Si vas a producir bioetanol a partir de los granos, coséchalos utilizando algún método tradicional, ya sea de forma manual o bien mediante equipos mecanizados que faciliten la tarea. Traslada los granos a la planta de aprovechamiento para su transformación. Si vas a producir biogás, utiliza un equipo de cosecha para la formación de silo. En este caso, se aprovecha toda la planta. Transporta el silo hasta el lugar donde lo aprovechará la empresa. El maíz es una planta muy versátil. Además de sus usos tradicionales para forrajes y alimentación de la población, también es excelente para la producción de biocombustibles. Cultivo de caña de azúcar. La caña de azúcar contiene una gran cantidad de carbohidratos simples en su jugo, los cuales se fermentan directamente para transformarse en bioetanol. Sin embargo, tiene un ciclo de 14 a 17 meses. Para cultivarla, haz lo siguiente. Distribuye el área para formar hileras con un espacio de 1.4 a 1.6 metros entre cada uno. Forma surcos para sembrar las cañas. Los métodos más utilizados son a chorrillo, que es colocar las cañas traslapadas de forma continua. En cajuelas, que es colocar dos cañas de forma paralela en cada espacio. Ten presente que existen otros métodos para terrenos irregulares. Abona la tierra y utiliza fósforo como fertilizante, de acuerdo con las características del suelo. Corta las cañas de forma recta de 30 a 50 centímetros, o bien, lo que abarquen 3 yemas como máximo. Estas cañas serán utilizadas como semillas. Coloca la semilla a una profundidad de 3 a 5 centímetros de forma horizontal. Cubre con tierra las cañas. Favorece el desarrollo en los siguientes días, al mantener húmedo el sustrato, para favorecer la germinación. Regar periódicamente, principalmente durante la etapa de crecimiento y los días con abundante sol. Utilizar nitrógeno y potasio 2 o 3 meses después de la germinación de manera fraccionada. Una vez que la planta se ha desarrollado, haz lo siguiente. Determina si se encuentra lista para cosecharse al verificar que los tallos dejen de crecer al alcanzar su máxima altura. Las hojas se marchitan y caen. La corteza de la capa se vuelve quebradiza. Utiliza un método tradicional de cosecha para recolectarlas. Puede ser de forma manual o bien con equipos mecánicos como una cosechadora de caña.
Traslada las cañas lo antes posible al lugar de aprovechamiento. Este cultivo energético es uno de los más utilizados en varios países para la producción de bioetanol. Cultivo de remolacha. La remolacha contiene una gran cantidad de carbohidratos simples y crece en muy poco tiempo, ya que su ciclo es de 3 meses aproximadamente. Haz lo siguiente para cultivarla. Distribuye el área para formar filas de 20 a 45 centímetros. Humedece las semillas durante 1 hora en agua tibia. Prepara la tierra para sembrar las semillas a una profundidad de 1 a 3 centímetros del suelo. Durante este proceso, mezcla el sustrato con abono y fertilizantes según sus necesidades, para mantener un pH de entre 6 y 7, así como nutrientes ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. Siembra las semillas colocando 3 por cada 20 centímetros. Cubre con tierra y humedece el suelo añadiendo agua. Riega periódicamente el suelo. Cuida que se encuentre húmedo, pero no encharcado, ya que se pudrirá el fruto. Después de 15 días, cuando han comenzado a salir hojas verdes, haz lo siguiente. Realiza una inspección de las plantas que sembraste. Elimina aquellas que no sean remolacha y aquellas que se encuentren menos desarrolladas, a fin de que mantengas una distancia de 20 centímetros entre cada una. Las plantas que remuevas del suelo se pueden volver a sembrar en otra área, o bien las hojas se pueden consumir como alimento. Para cosechar la remolacha, haz lo siguiente. Espera alrededor de 3 meses desde que la sembraste y verifica que se encuentre lista al observar que una parte del bulbo se encuentra por fuera del suelo. Jala suavemente la remolacha hacia arriba. La remolacha azucarera presenta grandes ventajas al desarrollarse en menor tiempo, soportar condiciones climáticas más adversas y requerir menos espacio y equipos que otras plantas. Considérala como una alternativa. Formación de cultivos oleaginosos. Para la producción de biodiesel se utilizan los cultivos oleaginosos, de los cuales se extrae el aceite que contienen las semillas. Ivo o palma. Su producción normalmente se destina a la industria alimenticia. Sigue el proceso general para formar un cultivo oleaginoso. Distribuye el área para sembrar las semillas de acuerdo con la planta que elijas. Normalmente es una distancia de 70 a 90 centímetros entre cada surco. Realiza la planeación de la mejor época de siembra, ya que cada planta tiene diferentes características y tolera distintas condiciones climáticas. Por ejemplo, procura que la temperatura sea mayor a -2 grados centígrados para la canola, 6 grados centígrados para el girasol, 15 grados centígrados para el cártamo y la soya. Realiza un análisis del suelo para que conozca sus características y los nutrientes que requiere. La canola, cártamo y girasol requieren principalmente nitrógeno, fósforo y potasio. La soya, al ser una legumbre, aporta nitrógeno al suelo. Por esta razón, normalmente requiere únicamente fósforo y potasio. Prepara el suelo abonando la tierra y agrega los fertilizantes que se requieran. Procura mantener un pH de para la canola, 6 a 6.5 para la soya,
Siembra las semillas a una profundidad de 2 a 5 centímetros aproximadamente. Cuida su desarrollo regando periódicamente, de acuerdo con el clima de tu región y las necesidades de cada planta. Después de unos días, las plantas estarán listas para ser cosechadas. Cosecha para biodiesel. Una producción eficiente de biodiesel comienza desde la cosecha de las semillas. Cada planta tiene un tiempo de madurez distinto, por lo que debes identificar de forma precisa cuándo debes recolectarlas. El girasol estará listo aproximadamente después de 120 días de haberlo sembrado. Haz lo siguiente. Analiza si la flor se ha secado. Esta debe adquirir un color café. Usa un medidor de humedad para semillas y verifica que es igual o menor al 11%. Si es mayor, necesitarás aplicar un método de secado para evitar la formación de hongos. Cosecha las semillas de forma manual o bien mecánicamente con una trilladora. La canola tiene un ciclo aproximado de 5 meses. Una vez que se ha desarrollado, haz lo siguiente. Verifica que las plantas comienzan a tornarse de color café. Observa los granos y asegúrate de que han comenzado a cambiar su color verde a marrón. Mide la humedad de los granos y comprueba que se encuentre entre 25 a 35%. Ese será el principal indicador de que está lista. Cosecha el grano con ayuda de un equipo mecanizado. El cártamo se cosecha entre los 140 o 190 días después de haberlo sembrado. Haz lo siguiente. Verifica que las hojas se tornan de color café. Comprueba que la semilla es dura y tiene una humedad entre 6 y 8%. Utiliza un equipo mecanizado para cosecharlo. La soya tiene un ciclo aproximado de 5 meses. Haz lo siguiente. Verifica que la mayor parte del follaje se torna amarillo y cae. Este proceso tarda aproximadamente de 8 a 10 días hasta que se queda sin follaje. Revisa el contenido de humedad en el grano. Debe ser menor al 16% para evitar pérdidas. Cosecha el producto mediante un equipo mecanizado. Una vez que se ha cosechado la semilla, se lleva al lugar de aprovechamiento para formar el biodiesel de la siguiente forma. El aceite contenido en las semillas se extrae mediante métodos físicos o químicos, separándolo de la fibra que se conoce como torta. El aceite recibe un análisis y pretratamiento para comprobar que no existen impurezas que afecten el rendimiento de la reacción. Se ingresa a un reactor donde ocurre la transesterificación. Como resultado, se obtiene agua residual, ácidos grasos, glicerina y el biodiesel. Por último, se somete a un proceso de separación. Una cosecha temprana provocará grandes pérdidas por el exceso de humedad en el grano, mientras que una tardía ocasionará pérdidas por desgrane natural y ataque de animales. Analiza con precisión el momento óptimo para cosechar los productos. Formación de cultivos para biomasa sólida. Los cultivos de biomasa sólida se dividen principalmente en dos tipos: los leñosos, que se forman a partir de árboles y tienen ciclos de formación largos en comparación con los herbáceos. Los herbáceos, con ciclo de formación corto, los cuales se conforman principalmente de plantas con altos aportes de celulosa. Los cultivos leñosos, a su vez, se dividen en dos principales grupos por sus métodos de siembra. Los Short Rotation Copies, o SRC, que son especies que rebrotan de raíz o producen múltiples rebrotes. De esta forma, el cultivo puede tener una duración de hasta 30 años antes de tener que rotarlo por otra especie. Los Short Rotation Forestry, o SRF, que son árboles que se siembran de forma tradicional, con periodos de crecimiento corto
y se cosechan o cortan cuando tienen una altura adecuada, de aproximadamente 1.30 metros. Después de realizar el corte, es necesario preparar el terreno para volver a sembrar. Para formar un cultivo leñoso, haz lo siguiente. Verifica cuáles son las necesidades de desarrollo para la especie de tu interés. Algunos factores que afectan son clima, altura sobre el nivel del mar, cantidad de agua requerida. Selecciona un terreno apto para realizar el cultivo. Este debe ser de fácil acceso para sembrar, dar mantenimiento y permitir el paso a los vehículos o equipos necesarios para realizar la cosecha. Encontrarse cerca de la planta de procesamiento y contar con una vía comunicada para el transporte de productos. Tener pocas pendientes. Estar alejada de tendidos eléctricos. Determina si será una especie SRC o SRF y elige la planta a sembrar. Con base en ello, consulta en fuentes confiables la densidad ideal de siembra, ya que algunos árboles requieren más espacio que otros. Realiza una planeación para calcular el tiempo que tomará el cultivo en desarrollarse. Si es una especie SRC, determina el tiempo aproximado que tardará en crecer, la época de corte y el tiempo de rebrote, así como el número de rebrotes que se pueden obtener. Si es una especie SRF, determina el tiempo para que se desarrolle, la mejor época para cortar y el número de ciclos que debes esperar antes de sembrar nuevamente esa especie. Elige la mejor época para realizar la siembra. Esto depende del clima de tu región y de las necesidades de la planta. Las épocas más frecuentes son la primavera y el verano. Realiza la siembra de las plantas con el método de tu preferencia. Es común que se siembren árboles o arbustos pequeños en lugar de semillas. Dale mantenimiento al área para que se desarrolle correctamente. Durante esta etapa, elimina la maleza y vegetación que compite por los nutrientes. Fertiliza el suelo de acuerdo a las necesidades de la especie. Riega periódicamente según las necesidades. Una vez que la planta se desarrolle, estará lista para ser cosechada. Los cultivos herbáceos se cultivan de manera similar a los cereales. Prepara el terreno mediante técnicas de labranza tradicionales. Realiza un análisis del suelo para conocer los nutrientes con los que cuenta. Integra el abono esparciéndose por toda el área de manera uniforme. Siembra las semillas cuando sea la época más adecuada de acuerdo con el tipo de planta que elijas. En su mayoría, los cultivos herbáceos tienen un ciclo anual. Favorece el desarrollo de cultivo mediante las siguientes acciones. Riega periódicamente. Elimina las hierbas no deseadas principalmente durante la etapa de germinación y los primeros días de crecimiento. Utiliza los fertilizantes que se requieran. Inspecciona el cultivo, detecta enfermedades o plagas y elimínalas. Cuando el cultivo empiece a secarse, estará lista para ser cosechada. Sigue estos puntos si estás interesado en generar biomasa sólida. Aunque el proceso de producción es más largo, además de producir biomasa sólida, se pueden obtener muchos beneficios. Prevención de la sobreexplotación forestal. Como productor de cultivos energéticos, debes ser capaz de identificar cuando el medio ambiente está siendo afectado por las actividades económicas. Eso incluye la generación de cultivos energéticos. Aunque existen diversos factores que pueden provocar los impactos, los daños que se producen son principalmente dos. Deforestación, que es la pérdida de la superficie cubierta por bosques debido a la sobreexplotación. Degradación, que es la disminución de la calidad del suelo y en general del ecosistema, como pérdidas en el estrato vegetal, fauna y erosión.
Los métodos para prevenir son más efectivos que los de remediación al evitar daños significativos. Haz lo siguiente. Busca capacitaciones para diseñar estrategias de prevención como certificaciones, las cuales contienen directrices que te ayudarán a medir el impacto ambiental y explotar el recurso de forma sostenible. Utiliza técnicas sustentables de obtención de recursos forestales. Por ejemplo, por cada árbol cortado, siembra tres y garantiza su desarrollo. Cosecha de manera paulatina, manteniendo ejemplares sin afectaciones mientras se desarrollan los jóvenes. Evita la destrucción de los bosques para cambiarlos por terrenos de cultivo. Prefiere otras técnicas en su lugar, como hidroponía, acuaponía o techos verdes. Uno de los métodos que puedes implementar para remediar las afectaciones al ecosistema es la reforestación. Asegúrate de cumplir con los siguientes pasos. Identifica el área que se ha deteriorado y que debe ser reforestada. Determina el tipo de planta o árbol a utilizar. Debe adaptarse a las condiciones del entorno sin que lo altere negativamente. Auxíliate de expertos en la materia para seleccionar la mejor opción. Por lo regular, son de rápido enraizamiento que sean endémicas de la región. Elige las fechas adecuadas para reforestar, de tal forma que las probabilidades de que sobrevivan sean altas. Normalmente se prefieren los meses con abundantes lluvias. Prepara el terreno deshiervando la zona a reforestar y aplicando abono en el área. Planta la especie que hayas seleccionado y riega con abundante agua. Realiza periódicamente trabajos de deshierve y riego según sean necesarios, así como protección contra animales, plagas, incendios o amenazas que impidan su desarrollo. Evalúa los beneficios de haber implementado el método y determina si existen cambios negativos en el entorno, como el agotamiento de agua o la invasión de una especie que no es propia de la región. Si no hay cambios negativos, el proyecto se realizó con éxito. Considera que existen programas de reforestación. Asesórate con expertos que te puedan orientar para llevar a cabo la tarea. Trabaja en equipo con tu comunidad para revertir los daños provocados al ecosistema. Prevención de autoignición. La biomasa, al ser un combustible, corre el riesgo de incendiarse. Por esta razón, es importante monitorearla constantemente para que no se produzca algún accidente. Para prevenir que ocurra una ignición, haz lo siguiente. Mantén el área de trabajo limpia y en buenas condiciones. Las botellas y vidrios pueden hacer un efecto lupa sobre el material seco, provocando una autoignición. Evita cosechar los productos en un horario que favorezca la generación de incendios, principalmente cuando el sol se encuentra en su máxima incidencia sobre el área y el calor supera los 35 grados centígrados. Esto es frecuente entre las 12 y 15 horas. Evita los vientos de más de 40 kilómetros por hora, ya que en caso de producirse un incendio, se propagará con mayor velocidad. Evita las fuentes de ignición en el área de trabajo. Encender fogatas o fumar son las principales causas de accidentes. Prefiere los días con humedad relativa mayor al 30% para realizar las cosechas. Asesórate con expertos en incendios para elaborar un plan de prevención de acuerdo con tus cultivos. Existen tecnologías que te permiten monitorear y recibir alertas ante un posible incendio. Adquiere equipos de mitigación de incendios. Los más utilizados para este tipo son depósitos de agua contra incendios, extintores de espuma con base de agua de 6 kilogramos, mochilas extintoras de agua de 12 litros. En caso de que comience un incendio y no se haya salido de control, haz lo siguiente. Conserva la calma y aléjate de la fuente de ignición para que no te dañe. Toma el extintor o mochila extintora lo más pronto posible y jala con fuerza el seguro para retirarlo. Verifica hacia dónde está la corriente del aire. Esta debe pegarte en la espalda para que el fuego no te alcance.
Acércate al lugar del incendio si no se ha salido de control. Mantén una distancia aproximada de 2 a 3 metros. Apunta la boquilla a la base del incendio y acciona el maneral hasta vaciar todo el contenido del extintor. No lo hagas de forma intermitente, ya que se puede avivar. Sofócalo totalmente. Verifica que el incendio se haya apagado en su totalidad. Puedes rociar agua en la zona afectada para reducir la temperatura y evitar que se reavive. Coloca el extintor en un lugar donde no provoque un accidente. Cuando la emergencia termine, debes sustituirlo por uno nuevo. Si el incendio no se logró controlar, evacúa el área y llama a los servicios de emergencia. Tu seguridad y la de las personas que te rodean es lo más importante. Actúa a tiempo y con prudencia. Rotación de cultivos. Un método para conservar los nutrientes de la tierra e incrementar la eficiencia de los cultivos es por medio de rotaciones, las cuales consisten en sembrar diferentes familias de plantas en cada ciclo. Al rotar los cultivos, generas las siguientes ventajas. Prevenir la erosión del suelo y nutrir el sitio de forma natural. Reducir costos al requerir una menor cantidad de fertilizantes. Reducir el uso de pesticidas para el control de plagas. Generar varios productos como alimentos o forrajes en algunos ciclos. Para establecer un plan de rotación, haz lo siguiente. Define. Pueden aportar nutrientes, retener la humedad e integridad del suelo con raíces profundas, o bien, dejando residuos que devuelven la materia orgánica al suelo. Por ejemplo, las leguminosas que aportan nitrógeno al suelo y tienen una alta demanda en fósforo. El girasol, cuyas raíces son más profundas que las de algunos cereales. Genera el plan de rotación calendarizando las plantas a sembrar, de tal forma que se beneficia el suelo al alternar el cultivo con las diferentes plantas. Procura no juntar dos o más ciclos de una misma familia. Algunos ejemplos de rotaciones son trigo, habas, maíz; sorgo, soya, maíz, soya; trigo, barbecho, sorgo; trigo, remolacha, maíz y soya; cereal, girasol, leguminosa, barbecho. Adicionalmente, es recomendable que después de cada cosecha añadas abonos al suelo para mantener su fertilidad y realizar estudios de suelo para conocer sus características y nutrientes. Compostaje industrial. Las compostas industriales te permiten generar una gran cantidad de abono. Haz lo siguiente para prepararla. Selecciona un terreno amplio para formar varias pilas del compost. Cada pila tendrá una medida aproximada de 2 a 3 metros de ancho, 10 a 20 metros de largo y 1.5 a 2 metros de alto. Marca el terreno para distribuir el espacio. Debes dejar un espacio suficiente entre cada pila para que puedas inspeccionar y mezclar la pila. Puedes utilizar equipos mecánicos si cuentas con ellos. Instala tuberías de ventilación para cada pila. Debe ser un material resistente al peso del compost como PVC o metal.
y debe contar con orificios a lo largo del trayecto para ingresar aire a la composta desde la parte inferior. Coloca los materiales respetando la misma idea que la composta de casa. En la parte inferior, material seco o leñoso. Encima, los residuos orgánicos. Restos húmedos de maleza o residuos forestales. Por último, humus de una composta madura si cuentas con ella y excremento de ganado, vaca, borrego o caballo. Coloca una capa de biochar, también llamado biocarbón o de tierra, de aproximadamente 15 centímetros. Mezcla la composta cada 15 días. Verifica que tenga una temperatura cercana a los 70 grados centígrados y que se encuentre húmeda. Si es necesario, puedes humedecer la mezcla con agua libre de cloro y airear. Con este método, obtendrás abono que puedes aplicar al suelo para llenarlo de nutrientes y con ello, desarrollar los cultivos energéticos, reduciendo así la cantidad de fertilizantes. Biogás. Otra aplicación de los cultivos energéticos es la producción de biogás. Este biocombustible se elabora de manera similar al biotanol, ya que se requiere la descomposición de materia orgánica mediante la acción de microorganismos. El proceso de producción es el siguiente. Se genera un cultivo energético de maíz donde se busca un crecimiento rápido con alto contenido de almidones y bajo contenido de agua. Se corta completamente una vez que alcanza su madurez para producir silo de maíz. Se almacena para reducir la presencia de oxígeno y humedad. De esta forma, se evita la descomposición por el crecimiento de hongos y se prepara para el proceso. Después de unos meses, se mezcla con residuos ganaderos como estiércol, en un reactor con bacterias y temperatura controlada. Ahí, la materia orgánica se degrada en metano, mejor conocido como biogás, ácido sulfídrico y otros subproductos. Por último, el biogás se extrae del biodigestor y se separa del ácido sulfídrico mediante un filtro. Como subproducto, se obtiene un biofertilizante llamado biol que se utiliza para nutrir el suelo de los cultivos energéticos. El biogás obtenido puede utilizarse para las siguientes aplicaciones. Producir calor en las industrias para generar energía eléctrica, agua caliente, vapor o calentar el reactor del proceso. Impulsar vehículos domésticos o de transporte de carga. Consumirse como combustible para chimenea de gas, estufas y calentadores de agua en viviendas. Investiga si en tu región se produce este tipo de biocombustible, ya que representará una oportunidad para producir cultivos energéticos. Otras formas de producir biocombustibles. A nivel industrial, existen métodos termoquímicos más complejos que se pueden utilizar para producir biocombustibles. Estos son pirólisis, carbonización o torrefacción, gasificación y licuefacción. La pirólisis, torrefacción y gasificación son procesos similares, en los que la materia orgánica se degrada con calor en ausencia de oxígeno. El proceso general es el siguiente. Se ingresa la materia orgánica, como residuos forestales o cultivos energéticos, a un reactor. Se incrementa la temperatura y se controla la presión en ausencia de oxígeno para degradar la materia orgánica. En esta etapa se obtienen compuestos volátiles y una fracción sólida. Se envía el compuesto volátil a un intercambiador de calor para condensar el vapor y separarlo de la fase gaseosa no condensable. Como resultado se obtiene gas compuesto de monóxido de carbono y dióxido de carbono principalmente, así como hidrógeno y metano en menor cantidad.
lo que representa una mezcla similar al gas de síntesis. Biooil, el cual se conforma de varios aceites, alquitranes y fenoles. Biochar, que es un sólido utilizable como abono o bien como combustible para otras industrias. Gracias a los tres diferentes procesos, la producción se incrementa de la siguiente forma. Con la gasificación, el principal producto es el gas de síntesis. Con la torrefacción, el principal producto es el biooil. Con la pirólisis, el principal producto obtenido es el biochar. La licuefacción es otro proceso industrial que funciona de la siguiente forma. Se ingresa el material a un reactor autoclave. Se incrementa en gran medida la presión hasta que se forma el biocombustible. El producto principal de este proceso es un aceite pesado, que puede ser utilizado en la aviación. Analiza los procesos y los productos que se obtienen. En todos los casos, la materia prima demandada son recursos provenientes de cultivos energéticos.